Escuchas Construyendo Familia. Construyendo Familia. Ayer hablábamos de cómo Dios toma un hombre llamado Pedro, un pescador ordinario, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Ordinario, sí. Como cualquiera de nosotros queremos salir adelante. Pedro tenía su barquita, Pedro pescaba, Pedro tenía su esposa, vivía con la suegra, todo eso lo dijimos ayer, ¿cierto? Pedro tenía las ganas de triunfar, de prosperar. Pedro era común y silvestre como usted y como yo. Pero ¿qué ocurre? Dios lo llama y le cambia el plan. La agenda de Pedro era otra. La agenda de Pedro era tener su empresa, vender mucho pescado, vivir bien, prosperar, en fin. Pero cuando Dios lo toma a uno, definitivamente la agenda cambia. Definitivamente el orden lo establece Dios. Y ese orden, cuando uno quiere aceptarlo, porque óigalo bien, Dios me llama y me invita a un camino. Es decisión de usted si lo quiere o no lo quiere recorrer. ¿Estamos de acuerdo? Y yo le decía ayer por lo menos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Usted decide hasta dónde cree y cómo le cree a Dios. Esa decisión es suya. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no obliga a nadie. La palabra de Dios no es obligada, no es impuesta. La palabra de Dios es amor. Eso es lo que Dios pretende con nosotros. Entonces Dios toma a Pedro y comienza a enseñarle y comienza a programarlo y comienza a levantar a un hombre para que piense como piensa Dios. Y eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo piensa Dios de usted y de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Y Dios no quiere nada diferente de lo que usted y yo queremos: prosperar y ser felices. Lo que pasa es que el estilo de Dios es el estilo de Él, no es el mío. Porque si a una persona se le pregunta, a cualquier ser humano se le pregunta, ¿cómo puedo ser feliz? O ¿cómo quiero ser feliz? Algunos responderán que esté siempre borracho, que tenga un camionada de señoras, todos los días una señora distinta, que tenga mucho dinero, que viaje mucho, que vaya, que venga, en fin. Eso podría preguntar o responder esa persona como tal. Pero cuando yo me encuentro con Dios, Dios tiene que el camino y la felicidad de Dios no es como usted y como yo nos las imaginamos. Dios tiene un camino y una determinación de vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Creer. ¿Qué hizo Dios con Pedro? Comenzó a programarlo y comenzó a formarlo. Y entonces ensayábamos, ¿se acuerdan? La pesca milagrosa. ¿Se acuerdan de lo que leímos? Cuando él estaba con las redes vacías, cuando le dice ponga mar adentro, cuando le enseña como pescador a pescar, no al estilo del hombre con su razón y con su lógica, porque la razón de Pedro decía que no era la hora, que no era el momento, que no era el lugar, que no era en ese lugar donde debía pescar, sino en otro. Pero la red la lanzó y siguió el consejo de Dios y se dio cuenta que la red se llenó. Y eso para decirnos a todos que usted puede ser muy capaz, que usted puede ser muy profesional, que usted puede ser el berraco de Huacas, que usted puede ser la última Coca-Cola del desierto, doctor, ingeniero, abogado, PH, el resto, lo que sea. Pero que eso no garantiza que usted sea feliz y eso no garantiza que usted le vaya bien. Podemos hoy ver que no es así. Ya últimamente las noticias nos tienen acostumbrados a escuchar unas noticias que uno se queda sorprendido. Como un joven, piloto, se monta en un avión y cuando le dan papaya estrella un avión con 150 y pico de personas. Y uno se queda pensando y dice, ¿en qué andaba pensando ese tipo? O sea, ese tipo está enfermo, ese tipo está loco. Y eso es lo que usted y yo, créanme, realmente le digo, estamos en un país de locos, estamos en una humanidad de locos. Gente deprimida, gente amargada, los hospitales están llenos de personas
que tienen enfermedades emocionales. Y yo les decía, ayer les hice mención de las 3 enfermedades que tiene el ser humano: enfermedades espirituales, enfermedades emocionales y enfermedades físicas. Y la más frecuente de todas ellas es la enfermedad emocional, que viene como causa del vacío espiritual que el hombre tiene. Dios cogió a Pedro así, enfermo emocionalmente, una persona que lucha en sus fuerzas para salir adelante y que muchas veces se haya frustrado porque no encuentra que su red se llene, que haya dinero para pagar la renta, quiere salir adelante pero no lo logra. Pedro encontró eso, pero encontró al maestro, al artesano de la vida, al especialista, y Jesús lo llama y le enseña el ABC de la felicidad. ¿Qué es lo que hoy vamos a ver? Sigamos con la historia de Pedro. Y yo lo que quiero es que en el reflejo de la historia de Pedro, usted y yo nos reflejemos. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos todos? Dios comienza a formar a un líder, comienza a formar a un discípulo. Un ejemplo, usted me está diciendo a mí, ¿y eso para qué me sirve? ¿Usted va a tener un hijo o usted tiene un hijo? Pregunta, ¿qué ha hecho de su hijo? ¿Un campeón o un derrotado? Su hijo hoy es presa fácil de las malas amistades, de los marihuaneros de la esquina. Su hijo hoy es presa fácil de malos hábitos. Adivine quién es el culpable. El culpable no es el vecino, no es el amigo, no es el colegio, no es el estrato social. La culpa no es porque usted no tenga dinero y pudo meter a su hijo allá donde el semestre o el mes valen 2 millones de pesos. La culpa no es de eso. La culpa es nuestra. Nuestra. ¿Y sabe por qué nuestra? Porque no supimos levantar un hijo. Nos tiramos a aquel hijo, a aquella hija. Nunca supimos. Porque el peladito desde pequeñito comenzó a manipular y usted, creyendo que estaba haciendo lo correcto, se convirtió en el alcahueta con sus hijos. Y sus hijos en la casa hacen lo que les da la gana. No hay ley, no hay orden, no hay nada. Entran a la hora que quiera, salen a la hora que quiera. Los padres están pintados. Y es por eso. No hemos sabido, nadie nos ha enseñado. Y en la Biblia encontramos eso. ¿Cómo y de qué manera? Por eso le digo, no sabemos. La Biblia nos enseña. En la historia de Pedro vemos cómo Dios toma a un hombre caprichoso, iracundo, cambiante, ambivalente, emotivo, inseguro, llamado Simón. Dios le pone Pedro y lo hace una persona nueva. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Veamos en los versículos que tengo para esta mañana. Mateo 14, del versículo 28 al 31. Mateo 14, del 28 al 31. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice la Biblia, aquí le voy a narrar un pasaje muy hermoso y conocido por todos nosotros. Entonces le respondió Jesús y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió las manos, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y estamos hablando de algo que sucedió. Los apóstoles estaban en una barca
Jesús se había quedado orando un poquito en la cúspide del monte de las bienaventuranzas. Estaba orando, ellos se fueron en la barca, y entonces Jesús, para alcanzarlos, se fue caminando sobre las aguas. Y esto enseña algo muy, pero muy especial. Las aguas representan la humanidad, los problemas, la adversidad. En la vida todos tenemos problemas, solo que hay dos formas de enfrentar las aguas y los problemas. La una es hundirse y la otra es caminar sobre ellos. La una es dejar que los problemas me enreden, me ahoguen, me sofoquen, me confundan. Y la otra forma de enfrentar los problemas es caminar sobre ellos. Y Jesús le estaba enseñando a sus discípulos cómo caminar sobre las aguas. Se puede. ¿Cómo caminar sobre los problemas? ¿Cómo puedo yo superar la adversidad? El hombre está diseñado para ser grande, ser cabeza y no cola, estar encima y no debajo, prestar y no pedir prestado, ser bendito en su entrar, en su salir, en su acostar y en su levantar. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Pero eso no es posible cuando usted no sabe qué hacer y viene un problema y lo único que hace es apachurrarlo, envolverlo, mejor dicho, enterrarlo vivo. Y ahí es donde muchas personas en medio de sus problemas, adivinen qué hacen: se consumen en alcohol, se consumen en drogas, sacan un revólver y se suicidan, se matan, terminan acabando con la vida, terminan haciendo locuras. Eso es lo que ocurre. Hay muchas maneras de actuar, pero Jesús nos está enseñando una. Usted verá qué camino toma. Pero Jesús me enseña a caminar sobre las aguas. Las aguas se hicieron no para que me ahoguen, todo lo contrario. Los problemas están diseñados para sacar lo mejor de mí, para mostrar que Dios está conmigo, que puedo superarme, que puedo ser mejor. Está más que demostrado. Pero a veces los seres humanos no tienen el criterio, ni la fe, ni la grandeza para asumirlo. Todo depende de cómo usted piensa, le repito. Y si nos vamos a poner y a reflexionar de cómo pensamos, pues estamos en una sociedad que nos han enseñado a pensar así. Estamos en una sociedad donde nos han enseñado a pensar negativo, triste. Esa es la verdad. Nos levantamos nosotros. ¿Cómo me levanté yo? Adivine, ¿cuál era mi ecuación mental? Cuando a los 6 años veo que la persona que más me tiene que amar es mi padre y se va de la casa y me deja a mí viendo un chispero. ¿Cuál es la ecuación que tengo yo aquí? Si el que tenía que amarme se va, ¿yo qué voy a esperar del resto del mundo? Nadie me va a amar, nadie me va a querer. ¿Sí o no? Esa es la ecuación que uno hace aquí. Muy interiormente, no la dice, no la refleja. Pero en la forma de sentir y en la forma de pensar, pienso así. Nadie me ama, soy un derrotado, nacido para estrellarme contra la vida. ¿Qué carajo? Así pensamos. Esa es la ecuación. Y cuando uno sale a la calle, pues se encuentra con lo mismo. Le pregunta a la gente: ¿cómo estás? Tú estás jodido. ¿Cómo estás? Con sí, con sa. Y el que más optimista le responde a uno: bien, para no preocuparte. Imagínese lo que uno encuentra. Imagínese todo eso para acabar de completar lo que yo le enseño a la gente, ¿no? Uno se levanta en la mañana y adivine qué es lo primero que hacen las personas cuando se levantan: prenden las noticias. Y subió el dólar, bajó el peso, no hay empleo, mataron a 5, se estrelló uno por allá, mató 150. Pues claro, al mediodía esa persona ya tiene taquicardia. No, esto está jodido, esto no lo arreglan. No. Comienzan a paniquearse. Y el que no prende las noticias, adivine qué, ponen las canciones Julio Iglesias. Me olvidé de vivir. Pues usted se imaginará esa persona cómo piensa. Pues la ecuación va tomando forma, ¿sí o no? ¿Cómo pienso? Para acabar de completar, llego
a donde sea y me encuentro con un amigo y me dice, oye, ¿cómo estás de gordo? Horrible. Pues ahí sí le tira la poquita autoestima que usted tiene. ¿Sí o no, Martín? Le dice barrigón. Pues imagínense, le acaba con su dignidad propia. Imagínense todo lo que ocurre, todo lo que pasa. Y todo está en una ecuación mental, en un cuadro mental que uno se hace. Pero cuando yo me encuentro con Jesús, adivine Jesús qué hace. Comienza a cambiar esa ecuación mental. Y lo más espectacular que yo encuentro en la Biblia, ¿sabe que yo que encontré en la Biblia? Que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. Y ese versículo a mí me golpeó duro. Porque Dios me dijo que mi padre se había ido, porque él también estaba confundido, porque él también tenía la misma ecuación de derrota, de tristeza, de fracaso, de dolor, pero que Dios estaba conmigo y que me ama y que me quiere. Y cuando yo me encuentro con ese Dios maravilloso que me dice lo que nadie me ha dicho, que está conmigo, que me puso nombre, que me hizo a su imagen y semejanza, ¿sabe algo? Comienza Dios a cambiarle la cabeza a uno. Y comienza Dios a hacerle entender que definitivamente yo no soy un accidente, yo no soy un error, que Dios me hizo especial, que soy su hijo, que Dios me ama. El versículo que me gusta tanto repetir, créalo, yo lo hago y se lo regalo para que lo lea. Yo lo leo de vez en cuando. El versículo de esta mañana: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y uno se mira al espejo y le dice, Señor, tienes razón. Eso dice Dios de mí. Y también lo dice de usted, sino que usted tiene que leerlo. Y cuando uno encuentra en la Biblia eso, que yo soy su creación, que yo soy su hijo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Que aunque andan aguas turbulentas, problemas, yo puedo caminar sobre ellas. Créanlo, sucede algo maravilloso en la vida de esa persona, que comienza a cambiar su manera, la ecuación mental. Eso es lo que sucedió con Pedro. Y Pedro aprendió la lección. Miren cómo aprendió Pedro. Vamos a los versículos, vamos. No nos salgamos de la Biblia. Cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas, adivinen lo que hizo Pedro. Yo quiero caminar sobre las aguas, yo quiero. Le hizo un berrinche al Señor. Es en serio, miren lo que pasó. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Uy, Señor, no hay coraje de verdad. Claro. Y le voy a decir algo. Y eso diferencia a Pedro del resto de los apóstoles. Pedro fue el único que caminó sobre las aguas como Jesús. Ninguno de los otros lo hizo. Pedro lo hizo porque Pedro era atrevido, lanzado, creía, tenía esos chispazos de fe, pero bien instalados. Yo quiero. Si tú caminas, yo camino. Y entonces precisamente, bueno, venga Pedrito, hágale pues, hágale, como niño chiquito, paso 1, paso 2, a cucú, ¿sí? ¿Cuántos pasos dio? No se sabe. Pero dice la Biblia que Pedro caminó sobre las aguas. Y es increíble. ¿Sabe qué me enseña eso? Que el que camina sobre las aguas no es Jesús. Yo puedo caminar sobre las aguas. Yo lo puedo hacer. ¿Qué es lo que no me deja caminar sobre las aguas? ¿Qué es lo que no permite que yo camine sobre la adversidad? Que los problemas sean obstáculos que yo supero y no en los cuales me hundo. ¿Qué es lo que hace que el agua no me consuma? Todo lo contrario. No me dejaré anegar, no me dejaré hundir, todo lo contrario. Camino sobre ella. Eso me lo enseña la Biblia. Pedro caminó. Quiere decir la palabra de Dios que es posible. Que es posible superar obstáculos, adversidades, dificultades, problemas.
es posible. ¿Cuál es el problema? Que hay personas que los problemas los llevan en la espalda, que viven con la ecuación del pasado. Y cada vez que Dios les presenta un reto por delante, comienzan a pensar, ay, pero es que yo no puedo, es que yo me acuerdo, mi papá me enseñó, mi papá me decía que yo un bobo atolondrado. Y todavía sigue con esa fijación. Esa ecuación mental no se ha bajado de la cabeza de ese muchacho. Todavía sigue pensando así. Y es ahí lo importante, y repito, nosotros los padres, ¿qué formamos nosotros en nuestros hijos? Yo hay algo que hace mucho rato hago. Yo soy misionero y lo que hace que yo conozco a Dios, mis hijos me han visto predicar la palabra de Dios. Y yo hay algo que yo siempre hago. Yo refuerzo todo lo espiritual. Para mí lo espiritual es más importante que cualquier cosa. Ahí me tuvieron que llamar de la universidad de mi hijo porque me dijeron, vea señor, necesito que usted me firme una carta para que no se me lleve a Manuel en este año. Porque yo me lo llevaba a congresos, a rediles, a peregrinación. Yo no mido consecuencias con eso. Para mí más importante es la vida espiritual de mi hijo. Eso es lo que yo hago con mi hijo. Tuve que firmar. Y cada vez que hay redil, yo los mando. En este momento están en el redil, mis hijos. Yo no ahorro ni esfuerzo, ni pesos, ni nada. Porque yo quiero que el día de mañana mis hijos sepan y entiendan que Dios los ha entrenado para que ellos caminen sobre las aguas. No se hundan. Alguien me decía, no, ¿para qué tener unos hijos si este mundo está podrido? El problema no es el mundo podrido. El problema es que usted como papá levante un hijo para que enfrente un mundo de adversidad como este y se supere, salga adelante. Es una forma de pensar, diría yo, equivocada. No se puede pensar así. Dios quiere desarrollar esa competencia en usted, esa capacidad y esa fortaleza. Pero solo cuando usted mira a Jesús, y ahí es donde está el secreto. ¿Por qué nos ahogamos? ¿Por qué nos hundimos en las aguas? Habiendo caminado, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué pasó? Caminó, pero cuando dejó de ver a Jesús, cuando dejó de mirar a Jesús, ¿qué se puso a mirar? ¡Ay, está venteando! El viento. Yo le quiero decir que es el viento la enseñanza de este versículo. ¿Sabe qué nos dice? El viento es sinónimo de lo que uno escucha. Nosotros tenemos personas alrededor que siempre nos están hablando, y le quiero decir con cariño y con respeto, le digo, la mayoría de las personas que nos hablan alrededor nos hablan cosas equivocadas, negativas, tristes, voces como que le dicen a uno, no puede. ¿Para qué? ¿Para qué va a casarse? ¿Para qué? No hay razón de ser. Eso puede tener una vieja, acostarse con ella cada 8 días. ¿Para qué? Voces. El viento que me envuelve. El viento, las voces extrañas. Voces que vienen y que ponen siempre esas dudas, esos dardos de mentira, esa cizaña. Esas palabras equivocadas que me llevan siempre a quitar la mirada de Jesús. ¿Para qué va en la cruzada? ¿Para qué? Quédese durmiendo, hágale, mija, usted es la reina del sueño. Duerme con marmota, hágale, chúpela, chupe almohada, chupe. ¿Sí o no? Eso es. Los vientos. Esos mensajes negativos. Esos mensajes que siempre están a la orden del día. Imagínense. Una de las razones por las cuales la gente es pobre, las malas compañías. Siempre. ¿Cuál es su mejor amigo? El marihuanero, el alcohólico, el que le invita a hacerle infiel a su esposa, el que le invita a la noche loca, el que le dice, ¿a qué vas tan temprano en la casa? Que esa vieja entienda quién es el que tiene los pantalones, quedémonos aquí jugando villano. Ese es el mejor amigo. Uno se queda sorprendido. Vaya, pregúntese cuál es su mejor amigo, cuál es la persona que le rodea, y va a entender unas castitas que hay alrededor, que no ayudan para nada. Lo único que hacen es castrarle la fe, los sueños, los anhelos, los deseos. Todo lo contrario.
Por eso es tan interesante esto. ¿Sabe qué significa el viento? ¿Sabe por qué Pedro comenzó a hundirse sobre las aguas? Porque dejó de mirar y de escuchar a Dios. Dejó de mirar y de escuchar a Dios para mirar y escuchar al viento, para sentir. Entonces aquí viene algo que hace que yo me hunda. ¿Sabe qué hace que me hunda sobre las aguas? El imperio de lo sensorial, el imperio de los sentidos, porque somos seres sensoriales, emocionalistas. Divagamos en un mar de emociones. Entonces usted actúa conforme se levanta. Entonces hay días donde usted se levanta como cabizbajo, triste. Uy, hoy no es mi día. Hoy el sol no resplandece. Hoy está oscuro el cielo. Y la gente reacciona de acuerdo a eso, porque somos seres emotivos. Y entonces el ser humano, y la Biblia me enseña eso, la gente se hunde sobre las aguas cuando le presta atención a lo que siente, a lo que escucha, y cuando pone la mirada donde no tiene que ponerla. 3 elementos que hacen que yo me hunda. Los 3 elementos que hacen que yo naufrague. Los 3 elementos que hacen que yo trague agua. Yo comienzo a sentir, imagínese Pedro, estaba caminando y comenzó a sentir un ventarrón y el berraco y se maquiaba. Cuando yo le presto atención a lo que siento, cuando el hombre divaga entre lo que sienta y lo que debe de hacer. Así como la canción de Gilberto Santa Rosa, ¿se acuerdan? La conciencia me dice que la debo olvidar. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? El hombre divaga entre la que debe dejar y la que no. Lo que debo de hacer es dejarla, pero el corazón me dice que la quiero. Ay, ay, ay. Entonces comienza el hombre a divagar en el sentir, en la emoción. Y lo que prevalece en muchas personas es eso, el imperio de los sentidos, lo que siento. Y estamos en una sociedad que nos enseñan a eso, a dejarnos guiar por lo sensorial. ¿Te lo notaban? Ay, a la reunión, no sé, no tengo ganas. Si siento ganas, voy. O sea, increíble, pero las personas condicionan las decisiones dependiendo de cómo se sienten. Y es algo que se ha establecido socialmente y es un error y es una equivocación. Porque usted no puede manejar su vida de acuerdo al sentir, porque el sentir siempre será algo que me lleve a cometer los errores. Es cierto. No nos digamos mentiras ni nos digamos paja. Aquí tenemos que hablar la verdad. Yo no puedo manejar, y cuando usted maneja su vida de acuerdo a lo sensorial, siempre se va a estrellar. Dios hizo también al ser humano que la cabeza está aquí y el corazón está acá. Imagínense todo lo que hace que yo naufrague. Imagínense que todo lo que hace que yo me hunda. Todo lo que hace que yo me hunda en los problemas. La mirada puesta en quién. Los sentidos, las emociones y las voces extrañas. Todo eso significa esos vientos. Todo eso significa cuando yo comienzo y me convierto en ese tipo de personas. ¿Dios qué quiere? Para caminar sobre las aguas se requiere que no quite la mirada del Señor. Yo no me cansaré de decirle, la manera como yo me sustento espiritualmente es que yo me alimento espiritualmente. Le decía a alguien, yo le aseguro que cada vez que usted sale de una reunión, yo sé que usted sale bien. Yo sé que usted sale emocionado, con ganas de comerse el mundo a pedazos. Pero apenas llega a la casa y encuentra a la suegra, encuentra el problema, encuentra la dificultad, se le cae el carril. Necesita otra dosis. Y muchas veces la gente no entiende que esa dosis usted la encuentra no necesariamente en la reunión, sino a solas, cuando usted diseña y aprende a dialogar con Dios, a abrir la Biblia, a alabar a Dios, a orar, el devocional que le llega a través del WhatsApp. Que por cierto les voy a decir algo, hay muchas personas que quieren ingresar para que les metan en el devocional y todo lo demás. Ahorita que salgan le van a entregar una tarjetita mía. En esa tarjeta está
el blog. Ahí en el blog, usted se mete a mi blog y ahí escribe su correo y todos los días le llega el devocional. Y si usted quiere, me manda un mensaje a mi celular y yo lo agrego y le llega el devocional. Eso sí, a las 4 en punto le chilla. No responde. Qué pena pues despertarlos ahora. ¿Verdad? Pero eso es lo que yo hago. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere que usted se hunda. Mire lo que dice. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y la última palabra. He hablado de 3. Voy a sumarle un 4. A ver, ¿cuáles son los 4 para que usted... A ver, hagamos el curso para que usted se hunda. El número 1. Quitar la mirada del Señor. Quiere hundirse sobre las aguas. 1. Deje de ver al Señor y comience a mirar otra cosa distinta. 2. ¿Cómo? Las voces extrañas. 3. Las emociones. Lo uno se une a lo otro. Pero le voy a unir el 4. Miedo. Miedo. La gente, la mayoría de las veces, vive con miedo. La gente vive con susto. ¿Qué es el miedo? El miedo es una sensación que paraliza, que bloquea. Alguien me decía, ¿cómo enfrento el miedo? El miedo se enfrenta cuando usted reacciona ante eso que le genera pánico. Y se va a dar cuenta que eso que le genera miedo es simplemente una bata que está colgada ahí y que en la noche parece que fuera un fantasma. Y usted se levanta y es una bata vacía. Y el miedo tiene un aliado. El aliado del miedo, adivine cuál es. La imaginación. La loca de la casa. Entonces usted siente miedo. Dalo bien, está en la noche. ¡Ay, qué susto! Y de repente a eso le anexa información. Yo escuché que andaba por aquí un violador. Y ahí viene la imaginación. Está aquí en la casa. Me va a violar a mí. Y usted comienza a imaginárselo. ¿Sí o no? Y se enrosca en la cobija y se mete debajo de la cama. Y solo sale de ahí cuando son las 7 de la mañana. Al otro día se dio cuenta que era un par de gatos jugando con una olla. Así actúa el miedo. El miedo entonces me paraliza y me bloquea. ¿Por qué la gente se hunde en las aguas? Precisamente por eso. ¿Dios qué quiere? Ahí usted y yo hemos identificado 4 elementos. Y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y esa es otra cosa interesante, ¿no? Cuando uno encuentra a un discípulo así, uno le dice qué tiene que hacer, pero no lo hace, hace todo lo contrario. Y entonces siempre vienen con el chicharrón. Hacen sus negocios, hacen sus enredos, hacen sus vainas, nadie se da cuenta. Pero solo vienen cuando ya están quebrados. Líder, imagínense. A veces inclusive hacen negocios hasta entre ustedes mismos, ¿no? Y luego le dicen, líder, imagínese que ese de la cruzada me robó. ¿Y usted qué cree? ¿Que los que vienen aquí todos son angelitos? No. Aquí estamos y queremos salir adelante, pero le quiero decir, aquí hay más de uno que no viene a buscar a Dios. Aquí hay más de uno que viene a buscar otra cosa. Hay hombres que vienen a buscar solo mujeres. Yo conocí a un fulano que la hora más emocionante de la reunión, adivinen cuál era. Cuando le decían la canción No me importa el lugar donde vengas y abraza a alguien al lado. Y él siempre se iba a abrazar a la misma vieja. Uno aquí se encuentra gente de todo. ¿Ok? Pero eso sucede. ¿Cuántas veces cometo el error? La mayoría de las veces nos hundimos en el agua porque nos falta escuchar la voz. Cuando yo dejo de mirar a Jesús, dejo de escuchar a Jesús. Dejo de escuchar lo que debo de hacer. Y comienzo a escuchar lo que no debo escuchar. Y comienzo a hacer lo que no debo de hacer. Y viene entonces el Señor y reprende a Pedro. Y miren lo que le dice.
El Señor Jesús lo saca, dice, lo ha sido de él, se ha sido de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Jesús lo dejó ir? ¿Quién sacó a Pedro del agua? Pues Jesús, lo agarró del pelo, venga para acá, cabezón. ¿Lo sacó o no lo sacó? Dios siempre me saca del hueco. Dios siempre será la respuesta para mi vida. Pero hay algo interesante en todo esto. Miren lo que dice Jesús. ¿Por qué no creíste, hombre de poca fe? Y esa es el quinto elemento por lo cual la gente se hunde. La gente deja de creer, la gente deja de tener fe. Cuando yo comienzo a vivir por emociones, a escuchar voces extrañas, cuando quito la mirada de Dios, cuando me paniqueo, cuando siento miedo, es simplemente porque dejo de creer. La gente deja de creer. Y cuando usted deja de creer, usted es una víctima de las circunstancias. Y usted es una víctima del viento, del entorno, de la adversidad. Y sus enemigos simplemente cogen y lo apachurran, lo aplanchan. Entonces yo tengo que cambiar mi estilo y manera de pensar. Jesús le da la lección a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué no creíste? Dios quiere que yo crea. Dios quiere que yo camine sobre las aguas. La voluntad de Dios no es que usted se hunda. Y eso es lo más espectacular. Y quiero que por favor le quede claro a todos los que estén aquí. La voluntad de Dios no es que usted sea un fracasado, un cobarde, un mediocre, un drogadicto, un borrachín, un bueno para nada. Dios no le hizo a usted para eso. Si está usted viviendo en una situación de pronto similar a la que estoy mencionando, eso tiene que ver por errores míos, pero que sea la voluntad de Dios, no. Dios no hizo a nadie. Dios no hizo a seres humanos para que fueran la desdicha humana. No, de ninguna manera. Dios hizo al hombre para que triunfe, para que salga adelante, para que sea mejor. Pero solo son aquellos mejores, aquellos que aprenden a mirar a Jesús, a escuchar a Jesús, a seguir el camino. Aquellos que se vuelven hábiles en caminar sobre las aguas. Aquellos que no se dejan simplemente llevar por la corriente de los tiempos. Ese es el problema. Cuando usted comienza a escuchar voces extrañas, cuando usted no se ama, no se quiere y comienza a escucharle a las personas, y entonces usted cree que para verse más bonita se tiene que hacer un remiendo. Ya hay señoras que tienen el ombligo en la espalda de tanto remiendo que se han hecho, buscando ser aceptadas, amadas, buscando ser hermosas. Usted no necesita nada de eso. Usted no necesita cogerle el ruedo a la nariz. Usted lo único que necesita es amarse, quererse, aceptarse, valorarse. ¿De acuerdo? Pero el problema nuestro es ese, que le prestamos atención demasiado a esas voces extrañas. Y eso es lo que yo tengo que cambiar. Vamos a otra experiencia de Pedro. Mateo 26. Aquí viene un momento bien crudo para Pedro. Y de hecho, eso es lo que se celebra hoy, Viernes Santo. El viernes es donde el Señor es entregado. Y aquí viene algo que le sucedió a Pedro. Un momento de fragilidad, de debilidad. Mateo 26 del 69 en adelante, del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro:
verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro, discípulo del Señor. A ver, ¿qué vio Pedro en Jesús? Milagros. Pedro en Jesús vio todo lo que Jesús hizo. Pedro vio que Jesús resucitó a Lázaro. Pedro lo vio caminar sobre las aguas. Pedro vio cómo el paralítico se sanó, cómo los leprosos se sanaban. Pedro vio cómo multiplicó los panes, los peces. Todo eso lo tenía claro Pedro. Es más, si usted lo ve, unos versículos antes, ¿sabe qué decía Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Lo aseveró, lo aseguró. Ese era Pedro. Sin embargo, la noche que fue entregado el Señor Jesús, y aquí no hay que echarle todo el agua sucia a Pedro, porque también hay que decir lo bueno, el único discípulo que le siguió de cerca a Jesús fue Pedro, así para negarlo nomás. Pero el resto se despatrió. El único que se atrevió a acercarse, a estar en la distancia, con temor, con miedo, con inseguridad, pero estaba ahí mirando a su maestro, estaba ahí. Hay que decir eso bueno de Pedro. El único que aparece en ese escenario es Pedro, nadie más. Y eso tenía de bueno Pedro. Pedro creía, Pedro tenía en el corazón y la convicción de que él era el Hijo de Dios. Pero aquí es donde viene algo interesante. Pedro niega a su maestro y lo niega 3 veces. Y señoras y señores, puede sonar cruel, puede sonar difícil, pero la Biblia, y eso es lo fascinante de la Biblia narra los hechos como tal. La Biblia pone en evidencia que un Pedro es tan humano como usted y como yo, y que ese día como que no hizo devocional, y ese día Pedro estaba como carnal. Y pone en evidencia que nosotros los seres humanos, en un momento de descuido, en un momento de no orar, de no buscar a Dios, somos frágiles, somos débiles, y el miedo se apodera de nosotros. Pedro negó a su maestro 3 veces, lo negó. Y no tan solo lo negó, hay que narrar los hechos como es. La primera vez lo niega. La segunda vez lo maldice, creo. Jura. La segunda vez jura. Y la tercera vez maldice. La última es la más cruel de todas, porque le dicen a Pedro: es que tú hablas como ellos. Y eso me llama la atención. El Hijo de Dios es identificado y reconocido como habla. Y con esto no quiero decir que el cristiano se reconoce por el pescado en el carro, o por decir Dios le bendiga, aleluya, aleluya, y cada uno con la suya. No. No se trata de uno ser aleluyero aquí. Es la forma de hablar. Es esa fe, es esa certeza, es esa convicción. A un hijo de Dios se le conoce porque es una persona convencida, es una persona que refleja alegría, es una persona que refleja vida. Eso era lo que veían estas personas en Jesús y en los que rodeaban a Jesús, llenos de esperanza, llenos de alegría, llenos de motivación. Vamos para adelante. Las cosas van a estar bien. Dios está con nosotros. Y esa es una de las formas y las maneras como ustedes y yo como cristianos nos tienen que identificar. Pero le hago una pregunta. Cuando cualquier persona se le acerca en la calle a usted a preguntarle no sé qué, ¿qué dice esa persona de lo que escucha de usted? Cuando usted habla,
¿Qué dice la forma y la manera como usted se expresa? Cuando muchas veces yo no soy el cristiano que tengo que ser. Cuando muchas veces me falta fe, mis palabras no son las palabras de alegría, de gozo, no, todo lo contrario. Muchas veces me expreso con tristeza, muchas veces inclusive no me amo a mí mismo, no creo en lo que soy. Y eso denota que esa persona necesita sanidad. Los hijos de Dios eran identificados en aquel entonces y hoy por hoy los siguen identificando. Esa persona es diferente, esa persona no es igual a cualquiera, esa persona tiene algo bueno. La gente quiere estar alrededor de esa persona. Quiero hablar con esa persona. Es que hablar con esa persona es rico, genera vida, genera alegría, genera motivación. No, pero con un carepuño ahí que parece estreñido, amargado, resentido, refunfuña, maldice. Son de las cosas que uno tiene que reflexionar. ¿Qué clase de cristiano soy? Pedro no se había dado cuenta, pero es que él hablaba como el cristiano que era. Él ya no era el pescadorcito amargado. Había cambiado su forma de hablar, su forma de mirar la vida. Todo el escenario de lo que era Pedro había cambiado en profundidad. Y ahí es donde Pedro se da cuenta de eso y por eso llora amargamente. Y ahí Pedro fue confrontado. Es una confrontación difícil. Y le quiero decir algo, a todo cristiano nos llega ese momento. A todo cristiano nos llega ese momento. Y ese momento es duro, es difícil. Cuando yo me hice misionero, antes de ser misionero yo era comerciante, empresario, me movía, manejaba unos recursos, en fin. Yo me hice misionero. Y cuando yo me hice misionero, les voy a decir realmente cómo fue. Ayer les conté en parte, ¿no? Entré endeudado, ¿se acuerdan? Debía 10 millones de pesos. Me intentaron hasta matar por esa deuda, en fin. Bueno, le digo al doctor Chamorro, bueno, mire el versículo, y entré de misionero. Me mandaron para Palmira. Llego yo a Palmira como misionero. Entonces mi líder me lleva a un barrio que se llama El Obrero y me dice, Guillermo, ¿ves todo ese barrio? Y dice, sí señor, todo eso es tuyo. O sea, a mí no me entregaron distritos. Ahí me entregaron un barrio donde yo tenía que ir puerta a puerta y levantar un distrito así como este. Y me pusieron a vivir en el distrito del divisional de mi líder. Entonces mi líder tenía un distrito como así, no tan grande como este, pero más o menos, y al fondo del salón había un cuarto con baño y una cocineta. Ahí vivía yo con mi esposa. Mi esposa fritaba las tajadas y la manteca saltaba en la cama. Así era. Mi esposa estaba embarazada y teníamos que todos los días, después del mediodía, coger a mi esposa de la mano. No tenía carro, no tenía vehículo ni nada. Cogía de mi esposa y nos íbamos caminando hasta El Obrero. Y ella, en medio de sus antojos, le daba por chupar helado. Y yo le dije, mamita, chupe porque no hay más. ¿Es en serio? Mi asignación como misionero en aquel entonces era como 143,000 pesos. Mi esposa sabe bien la cifra porque ella era la que ejecutaba todo. Y comenzamos a hacer la obra. Y me prestaron una bicicleta. Y mi esposa embarazada en bicicleta y yo en bicicleta. Y todas las tardes visitábamos, tocábamos puertas, anunciando al Señor de los cielos. Yo quiero decirles que en aquel lugar, en Palmira, solo estuve 6 meses, de enero
enero 30 hasta agosto 30, porque mi hijo nació el 28 de agosto en el hospital de Palmira. No había ni para el hospital. Y me acuerdo yo tanto, Dios me regaló un distrito, puerta a puerta. Yo tenía un salón más o menos igual a este. Y en la última reunión que yo hice había más de 250 personas. ¿Usted cree que eso es fácil ser misionero? Le repito, yo llevo 25 años de ser misionero. Y Dios va llevándolo a uno a crecer, a madurar. Yo que perseguía la gloria de Dios. Y es duro y es difícil. Y hay momentos tremendos. Y yo nunca me olvido una noche, y la cuento siempre. Un sábado, después de la reunión, uno con esa hambre tan berraca va a abrir la nevera, y la nevera bostezó en coro conmigo. No había nada. Y me voy yo para el oratorio a pelear con Dios. Y le digo, bueno, Señor, ¿usted qué? ¿Me trajo a mí a aguantar hambre o qué? No, esto está muy berraco, esto está muy jodido. ¿Cómo así? Yo lo dejé todo por usted, Señor. Yo no quiero aguantar hambre. Yo aguanté mucha hambre cuando era chino. Ahora no. Y de repente tocan el timbre. Una discípula. Ay, líder, se me había olvidado. Te había hecho una bandeja paisa. Y se la traía. Gracias, mija, le recibo la bandeja paisa y me voy para el oratorio a pelear con Dios. Señor, ¿cómo es posible que una berraca vieja me haga de comer a mí? Yo no creo en eso. Es que uno dice. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe algo interesante? Dios puso en mí, en ese momento, después de ese estado de rabia, de todo, abrí la Biblia y me sale Dios con el pasaje de Elías. ¿Se acuerda cuando el chulo le llevaba carne a Elías? Y Elías estaba en el arroyo de Jericó. La señora era el chulo. Porque Dios se las ingenia. Dios cuida y Dios se encarga de eso. Pero hay algo interesante. Cuando yo comencé a ser misionero, yo me acuerdo tanto que una de las primeras cosas que uno hace cuando llega a una ciudad, pues claro, yo tengo que meter a mi hijo al colegio, al jardín. Y yo llegué allá. Cuando de repente me preguntan, su nombre, Guillermo Rodríguez. ¿Usted qué hace? Yo apenas ingresaba a ser misionero. Yo siempre decía, soy empresario, soy comerciante. Y ahora yo digo, y eso me confrontó tanto. Y yo le dije, soy misionero. Y eso hace que yo siempre diga lo mismo. Yo soy misionero. Es mi profesión, es lo que hago. Y me siento orgulloso de eso. Y a donde yo llegue, a donde yo entre y donde yo estoy, yo siempre me presento así. Misionero. Por eso le quiero decir, cuando uno es un hijo de Dios, uno nunca deja de ser y de constituirse en esa convicción a donde Dios lo lleva. Qué triste que hay muchos cristianos que en algunos espacios se comportan como cristianos y en otros espacios se comportan no como muy cristianos que digamos. Qué triste que hay muchos padres que al interior de su casa maldicen a sus hijos y le dicen cosas que no deben de decir. Eso no está bien. Y usted como padre tiene que cambiar. Si usted quiere que realmente su hijo le crea y vea un ejemplo en usted, lo primero que tiene que hacer un papá es cambiar su forma de tratar a su hijo. Se lo digo delante de Dios y le coloco la mano en esta gordita. Sí, gordita. Yo puedo poner la mano en la Biblia y le puedo decir, yo nunca a mi hijo lo he maldecido. Nunca a mi hijo le he dicho algo. Pues he podido tener las rabias más berracas, pero yo nunca a mi hijo le he agredido y le he lastimado. Me saca la piedra y le digo, estoy furioso contigo, no has hecho esto, no has hecho lo otro, y te disciplino ya. Pero yo nunca, y eso lo aprendí yo en esta familia, mis hijos nunca
han escuchado que yo les he lastimado. Y cuando he tenido que coger la vara, la he cogido. Y cuando he tenido que darle, les doy. La última pela que yo le di a mi hijo, una pela tremenda. Porque me perdió por allá el semestre y le di una pela. Que puede ser muy grandecito mío, pero mientras que usted esté aquí, usted es mi hijo y me tiene que responder a mí. Y él lo sabe. Pero hay una cosa que yo les digo, la verdad. Usted como papá, al interior de su casa, hagamos ese ejemplo. Al interior de su casa, ¿usted cómo se trata? ¿Cómo se trata usted con su esposa? ¿Cuáles son las palabras que usted le dice a su esposa? Puede tener piedra, puede tener rabia. Ella ha hecho lo más indecible en la vida. Mejor dicho, ella es una joya. Usted quiere, mejor dicho, hace la oración, Señor, o te la llevas o te la mando. Es cierto, nos sacan la piedra, pero óigalo bien. Uno tiene que ser cristiano. Y un cristiano de verdad no hace eso. Yo por allá regañaba a alguien que me dolió en el alma lo que había hecho. Me dolió en las entrañas ver que un hombre trataba a su esposa con unas palabras que yo le digo la verdad, no sé de dónde sale. Un verdadero cristiano tiene que ser cristiano en todo momento y en todo lugar. Está bien, se le sale la rabia, lo que sea, pero usted tiene que guardar su corazón. Y yo sí le ruego a ustedes, por favor, ¿sabe por qué se deterioran las relaciones? ¿Sabe por qué gran parte de los matrimonios se acaban? Porque los hombres no saben tratar a sus esposas y las esposas no saben tratar a sus esposos. Y una de las primeras cosas que se pierde en un hogar es el respeto. Y cuando se pierde el respeto en una familia, no hay nada. ¿De acuerdo? Uno tiene que tener respeto. Si hay algo que uno tiene que tener es fe. Yo estoy casado con mi esposa y créanlo, mi esposa nunca me pregunta dónde estás, con quién estás, ella no me monitorea ni me pone GPS ni nada. Y yo tampoco. Amo a mi esposa, creo en ella, ella cree en mí. Y no hay ninguna razón para que piense otra cosa distinta. Cuando uno hace las cosas de verdad. Pero qué triste que en muchos hogares no hay fe. No se cree en la pareja. Las palabras que se dicen entre esposo y esposa o entre padres e hijos son palabras grotescas y horribles. Yo les digo, cambiemos eso, por favor, se lo digo. Suena tan horrible ver que entre un padre y una madre o entre unos hijos y unos padres se maldicen y se dicen palabras que no deben de decirse. Nosotros tenemos que sanar. Y esos muchachos tienen herido el corazón. ¿Y quién es el llamado a ser la autoridad y el ejemplo, el testimonio? El papá. Y ahí es donde viene la sanidad más grande de Pedro. Cuando llora amargamente. Él lloró, él se arrepintió en ese momento de fragilidad. Y tal vez a usted le ha pasado. Tal vez usted le ha dicho a su hijo cosas que no ha debido de decir. Tal vez usted ha tratado a su esposa, a su familia de la manera como no ha debido de hacerlo. Pero es tiempo de reconciliarnos. Llorar amargamente. Volver en sí, reaccionar, cambiar. Eso es lo que Dios quiere. La palabra de Dios nos enseña precisamente eso. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Él quiere que su casa sea de bendición, debe de haber disciplina, orden. Nada va a pasar en su casa si usted no permite que Dios sea el Señor de su casa y de su hogar. Yo tengo entonces que darle la tarea de cambiar. Escuchas Construyendo Familia. Construyendo Familia.